Vamos a empezar con una palabra de oración, mis amados hermanos, porque todo contacto con la verdad de Dios tiene que ir anticipado con la oración. ¿Por qué la oración? Porque en la oración abrimos nuestras puertas o las puertas de nuestro entendimiento, nuestra alma, en una comunicación sincera y directa con el Señor que está aquí presente. Y pedimos que su Espíritu, hermanos amados, hoy nos siga enseñando en su verdad para que en verdad podamos ser lo que el Señor ha planeado que seamos en su propósito eterno para la iglesia. Nosotros somos la iglesia, hermanos, parte de la iglesia, parte de una comunidad de creyentes eterna y universal, que localmente se manifiesta, se muestra, da testimonio y por tanto, hermanos amados, debemos entonces en el proceso que el Señor está obrando en nosotros, seguir hacia adelante en el crecimiento y en la fe. Por eso les invito, mis amados hermanos, a una palabra de oración primero. Padre Celestial, amado, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad, la bendición y este privilegio que tenemos, Señor, de poder en este momento entrar en tu palabra, conocer tu verdad. Ayúdanos, Señor, a crecer en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y en verdad, Señor, bajo estas dos normas, estos dos conceptos, Señor, estas dos vivencias en nuestra vida, poder en verdad, Señor amado, llegar a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, madurar. Y amado Señor, te damos las gracias porque tú estás guardando a tu pueblo por medio de los siervos, Señor, la comunión que nos identifica, Señor, los unos a los otros, en el amor y el cuidado, protegiéndonos, Señor, de las malas enseñanzas y a la vez, Señor, ayudándonos a, en esa unidad que debemos mostrar, Señor amado, que tu palabra lo dice, crecer con un crecimiento que tú darás, Señor amado, para nosotros. Entonces, mis amados hermanos, vamos a la escritura en este momento y vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y estamos viendo, mis queridos hermanos, en el estudio que llevamos, aquí se me acaba aquí, listo. Es que entró una llamada por WhatsApp que no era aquí. Muy bien, hermano. Entonces, vamos a Efesios capítulo 4 y vamos en el capítulo 4, versículo 14. ¿Para qué necesitamos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y la madurez que esto conlleva? La madurez que nace de esto, mis amados hermanos, lo vemos ahora en el verso 14. El Señor da por medio de Pablo la razón del por qué necesitamos estar o mantener la unidad de la fe, que es la doctrina, y a la vez, hermanos amados, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Eso significa comunión. Esa es la tarea de la iglesia, crecer en conocer a través de la palabra y crecer en comunión con nuestro Señor. Hermanos, esto en una sola palabra se resume en algo que el Señor está trabajando en la iglesia hace un buen tiempo: aprender y ser los buenos discípulos que el Señor quiere. No es casualidad que los temas que estamos tratando en la reunión de caballeros, en la reunión de damas, se queden enfocado algo, y también en las enseñanzas de los domingos con el tema de Primera de Tesalonicenses, con el congreso que viene próximamente a principios del mes de noviembre. Tienen que ver con ese aspecto de ser discípulos, ¿no? Es bueno, los que vieron en el chat del grupo la invitación que mandé a la iglesia, antes de eso, si nadie, creo que nadie más ha entrado algo ahí, está la invitación, el video, invitándonos a que nos estemos atentos al congreso, ¿verdad, hermanos? De las escuelas, de los cursos de Maús, con la venida del hermano Miguel Dubeli, y el tema de él va a ser también lo mismo: cómo ser discípulos. En Caballeros estamos estudiando también en el curso Primero Yo, cómo ser buenos discipuladores y a la vez ser buenos discípulos. ¿Cómo se logra esto, hermanos? Pues creciendo en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Eso se llama madurez. Pero hay una razón. Tristemente, por ejemplo, hablamos con Francisco antes de comenzar la reunión. Yo estaba, cuando llegó Francisco, estaba escuchando un video en YouTube del hermano Juan Manuel Vaz, hablando de este doloroso caso de este líder que ha caído en pecado, ¿cierto? Steve Lawson. Yo le estaba siguiendo, yo había escuchado mensajes de él, en algunos mensajes hasta compartí, entre comillas, pensamientos de él que tenían que ver con los temas que estamos tratando. ¿Y ahora qué debo hacer? La iglesia ha orado hacia él, esperamos que él esté en un proceso de restauración,
Pero las últimas noticias que vienen, esto lo estoy dando es como introducción a lo que vamos a ver ahora, tienen que ver con el hecho de que él está en una situación tan dolorosa y pecaminosa. No fue algo casual y de un momento, ya llevaba un tiempo en esto, que fue lo que pasó. El daño ha sido terrible para la fe de muchos cristianos. La iglesia ha sido afectada, a pesar de que no lo conocemos, a pesar de que es un hombre que vive en otro país y sirve en otros ministerios y en otras circunstancias, pero afecta el cuerpo de Cristo. Bueno, hermano, eso tiene que ver con lo que vamos a ver hoy en Efesios capítulo 4, 14, para que ya no seamos, ¿cierto? Esa es la razón, dice, para que, así comienza el verso 14, vamos a trabajar en esto, perfeccionar a los santos, darles la herramienta para que sirvamos. Está en el verso 13, ser edificados, llegar a la unidad de la fe, ¿verdad? Conocer más del Señor y a partir de esto madurar, pero hay una razón, ¿para qué? ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes, porque la madurez implica crecimiento. En este momento, hace unos minuticos que llegó Miguel, Miguel no llegó con la niña en el coche, la niña llegó, bueno, él la descargó, pero la niña entró caminando, ¿ve? Dania ya camina, eso es crecimiento, ¿no? Y es bueno, nos da una alegría ver cómo nuestros niños de muchas formas van creciendo en su parte corporal, pero esperamos, y ese es un trabajo que debe ser hecho por la iglesia de una manera muy, muy responsable, hermanos, enfocarnos para que ellos crezcan de forma espiritual. No es un juego, no es una frase religiosa, es una verdad que debemos vivir, hermanos, crecer, no solamente por ellos, ayudarlos para que crezcan espiritualmente. Bueno, Pablo dice una razón en el verso 14 para que ya en el tiempo nosotros, cuando dice ya es tiempo presente, ¿no? Ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños fluctuantes? Son llevados de aquí para allá. Eso fue lo que estábamos viendo y lo que vimos el jueves anterior. Tres cosas o tres situaciones que impiden que crezcamos, ¿verdad? O que nos hacen niños espirituales, o que nos permiten, o que nos llevan a ser engañados en cierta manera, porque ese es el gran peligro para los niños, que es lo que está en el verso 14, los falsos maestros, es una razón, la falta de verdad en el verso 15, la falta de amor en el verso 15. Son razones, son formas o maneras en que podemos, si no las seguimos y las cultivamos, ser engañados o permanecer como niños aún sin crecimiento. Los falsos maestros, la falta de verdad y la falta de amor. Por eso Pablo dice en el verso 18, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo les quiero llevar a un texto en Romanos capítulo 16 como relación a esto, para relacionar otro texto de la Escritura. Vamos a ver un poquitico de Romanos 16, pero es el mismo ejemplo. Pablo está haciendo una continua advertencia en todas las cartas. Pablo advierte a las iglesias del peligro de los falsos maestros. En ese momento, en los tiempos en que se estaba iniciando la iglesia, aún la iglesia no tenía, después de que el Señor partió 30 años, el Señor partió a los 33, 30, 40 años después, la iglesia ya estaba siendo contaminada por malas enseñanzas. Eso no es algo que demoró un tiempo o es algo que vemos nosotros hasta el día de hoy. Lo estamos viendo hoy como Pablo lo vio en su momento también en la iglesia. Y él advierte, en cada carta advierte del peligro de los falsos maestros. Di la ilustración del hermano que ha pecado, no diciendo que sea un falso maestro, ni más faltaba, pero qué clase de vida estaba llevando para llegar a donde llegó. Y eso es terrible. Entonces, dice, miren lo que dice Romanos 16, 17 y 19, síganme ahí, como relacionando también lo que está en Efesios capítulo 4. Porque el Nuevo Testamento está lleno de advertencias sobre este peligro. Por ejemplo, Pablo le dice a los ancianos en Hechos, ¿se acuerda? A los ancianos de Éfeso en Hechos, mirad por vosotros y por el rebaño. Obviamente, cuando uno cae en pecado, estuvimos hablando con Francisco de la situación, ¿qué haríamos? ¿Qué haría? Yo hablé con algunas cosas. ¿Qué haría en caso de un pecado que los lastime a ustedes? ¿Qué haría yo en un caso que yo cometiera un pecado que llegue de tal manera a afectar a la iglesia de Dios? Y hablamos algo con Francisco, que son cosas muy personales y a la vez sensibles, porque en realidad eso afecta. ¿Qué clase de vida estamos
teniendo en el ministerio que lleven a que ustedes tengan un concepto engañoso de los siervos que les servimos. Pero hermanos, en realidad Pablo también advierte, en Hechos capítulo 20, Pablo le dice a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Entonces, ¿dónde comienza la advertencia de Pablo? En Hechos, por ejemplo, nosotros mismos. De todos siempre debemos mirar a nosotros y después tener en cuenta el rebaño. Ahora, miren lo que dice en Romanos 16, 17, vamos allá para tener un pensamiento relacionado con Efesios 4 antes de continuar otro poquito más. Dice Pablo, os ruego, o sea, Pablo ruega, Pablo le suplica a quienes, a los hermanos. Él no le está hablando a los impíos, no les está hablando a los no creyentes, él les habla a los hermanos de la comunión de la iglesia en Roma y les dice, antes de saludar, lo que comienza en el verso, bueno, lógicamente él ya viene despidiéndose en el capítulo 16, donde saluda a una serie de hermanos, esos ya vimos algunos de esos hermanos en un pensamiento con los caballeros hace unos sábados atrás, y él recomienda una clase de siervos que estaban en la iglesia, ¿no? Menciona bastantes, aquí lo pueden ver en los primeros 16 versos del capítulo 10, en los primeros 16 versículos del capítulo 16. Pero ahora Pablo le dice a estos hermanos a los que él ha saludado y a toda la iglesia, les dice, yo les ruego, hermanos, que ¿qué tienen que hacer ellos? Fíjense el verbo que está, vamos a seguir el capítulo 16, verso 17, dice, que os fijéis. Entonces, Pablo está entregando una responsabilidad, ¿a quiénes? ¿Al liderazgo? Pablo está entregando una responsabilidad solo al pastor, a todos los hermanos. Y Pablo dice, fíjense, la palabra fijar es consideren mentalmente, analicen, no pongan la mirada y da una acción, ¿no? Porque cuando entendemos, identificamos una situación como la que Pablo está aquí mencionando, él obliga a un resultado, a una respuesta. Más adelante lo dice en el mismo verso 17, dice, os ruego que os fijéis en los que hacen algo, ¿verdad? Pero ¿qué? Apártense de ellos, dice en el verso 16 también, 17, perdón, aparte de ellos. Pero ¿de quiénes habla Pablo? ¿En quién debemos fijarnos? Entonces, no es una cacería de brujas, ni me ha faltado, hermanos. En la iglesia estamos para ayudarnos, ¿verdad? Amonestarnos, exhortarnos, consolarnos. Pablo en 1 Tesalonicenses ya advierte y dice, le ruego, hermanos, como dice también en Tesalonicenses, dice, os rogamos, hermanos, voy a usar el término, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pero hermanos, ese aspecto en la misericordia, en el amor que nos identifica como hijos de Dios, tiene límites. Porque Pablo en Romanos 16 dice, le ruego, hermano, o sea, el ruego es un acto donde implica urgencia, no es, le ruego para que después lo hagan. No dice Pablo, le ruego por si tienen tiempo. Pablo no dice, le ruego para cuando quieran. Pablo le dice, le ruego que os fijéis. Es algo que se tiene que estar haciendo constantemente y da unas características porque desafortunadamente, como decía el hermano Juan Manuel en su video hablando del peligro de aquellos que estaban enseñando, porque este hermano Steve, le digo a un hermano por la gracia de Dios, enseñaba temas y hablaba temas que él estaba incumpliendo. Eso es lo más terrible, hermano. Hablando del pecado, la santidad y el servicio cuando él estaba haciendo lo contrario. Miren lo delicado que es esto. Por eso, hermanos, aquí Pablo le dice, y vamos a tratar, en el tiempo que nos quede, tratar de ver lo positivo también de la exhortación de Pablo aquí en Romanos. Porque Pablo dice, fíjense en unos que tienen unas características, pero dice más adelante en el verso 17, apártense de ellos. Hermanos, ¿qué es apartarse? Alejarse, ¿no? No es ahí, ¿no? El cariñito, que pobrecito, que no pasó nada, no, hermanos. Hay personas en la misma comunión, hermanos, llamémoslo así, confundidos, o niños aún inmaduros, o tal vez no hermanos, dice, fíjense en los que causan. O sea, algo que se está haciendo en ese momento. Los que están generando, los que están originando dos cosas, divisiones y tropiezos. ¿Qué tenemos que hacer con ellos, hermanos? Con estos hermanos, apartarnos. Esto no es un juego, pero antes de apartarnos tenemos que seguir un proceso. ¿Cuál sería el proceso? Usted ve o identificamos hermanos, por eso los sobrevividores debemos estar muy atentos a la vida de todos ustedes. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos sido divisores? La palabra divisiones o a los que causan divisiones
En griego es, voy a leer acá, dicostasia. Di es dividir y dique es poner aparte o estar aparte, ¿no? Dividir, dique y estasis es poner aparte. Dividir no es para sacar de la iglesia, en realidad ellos no dividían para que se fueran de la iglesia. Estos hermanos dividían para poner aparte, o sea, en la iglesia había que partidos, en cierta manera. Por eso Pablo en 1 Corintios les dice, ustedes son tan niños que algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de esto. No debe ser así. Todos somos. ¿Quiénes somos? Ellos somos servidores de Cristo para ustedes. Entonces, Pablo le dice, fíjense en aquellos que quieren formar grupos en la iglesia, en cierta manera, que van a generar o van a dar esa idea de división, dividir. El cuerpo no puede dividirse, no se debe permitir esa clase de división. Y también dice, fíjense en los que causan divisiones y, ¿cuál es la otra palabra? Tropiezos. La palabra tropiezos, también la hemos visto en otros textos de la escritura, en griego es la palabra escándalo. Y eso en español es comprensible porque se pasa al español también. La palabra escándalo es ese escándalo que arma usted sin tener en realidad, habiendo iniciado un prejuicio contra su hermano. Sí, la palabra escándalo es trampa con cebo. Es aquello que lleva un prejuicio ya, donde usted juzga, señala y hasta condena a su propio hermano basado en sus prejuicios. ¿Cierto? Entonces, eso es delicado. Y Pablo dice, fíjense en aquellos que quieren armar el grupo de la iglesia, aquellos que son prejuiciosos, aquellos que ponen una trampa, y conocemos ese estilo, la trampita del ratón, ¿no? ¿Qué le ponen al ratón? Lo que más le gusta, un quesito, ¿no? Y el ratón llega a morder el quesito, ¡pa! Cae en la trampa. Eso es lo que hacen algunos hermanos en la comunión, para lo cual Pablo quiere hacernos la advertencia. Sí, claro, pueden hablar cosas espirituales. Hasta me podría poner hasta de ejemplo, yo, Carlos, ¿no? Que yo fuera uno de esos hermanos, yo estaría mirando cómo les hago a ustedes trampas. ¿Para qué? Para señalarlos, para condenarlos, para juzgarles, para disciplinarles, cosas así. Eso es lo que dice. Fíjense en los que causan divisiones, quieren armar grupos, dividir, poner aparte, y los que ponen trampas con cebo. Eso es lo que pasa. La palabra escándalo también tiene que ver, la palabra tropiezo son cuando el barco llegaba a un puerto desconocido, siempre le pedían a un capitán de puerto que enviara al perito que ayudara a entrar al barco al puerto, porque la palabra escándalo significan esas piedrecitas que están a flor del agua, que no se ven, y que si el barco no conocía el camino, chocaba con esas piedras y se podía hundir, porque habría el costado del barco y se puede hundir al estrellarse con esas piedritas. No se ven, pero están ahí. Entonces, Pablo está haciendo una advertencia en Romanos 16, 17. Hermanos, fíjense, consideren mentalmente, piensen, pero hay que hacer un proceso. Si vemos a uno de esos hermanos actuando así, ¿qué debemos hacer primero? Antes de emitir un juicio, ¿no, hermano? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice la palabra? No, todavía no, hay que hacer un proceso. Aquí Pablo está hablando ya en los que están ya generando esto, ¿cierto? Usted se fija en un hermano y ¿qué hace? Usted se calla, usted es exhortar. Esa es la tarea, hermanos. Primero, hay que ir y exhortar a ese hermano y hacerle la advertencia. Por eso Pablo dice, ya identificado, no ha hecho en realidad el acto de contrición y cambio, dice, apártense de ellos, porque miren, ellos qué están haciendo. Fíjense lo que dice en el mismo verso 17. Dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de qué? Doctrina. Entonces, ellos no estaban causando tropiezos, sino en oposición a qué? A la palabra. Estamos enseñándole y le hemos dicho a los caballeros en la reunión muy seriamente, el púlpito no es un laboratorio para experimentar enseñanzas. Quien no tiene el don no enseña, y quien no está instruido en una doctrina, y para eso estamos acá, hermanos, por eso estamos hoy jueves aquí enseñando la verdad de Dios, para que ustedes, hermanos, sean instruidos en la doctrina que les permita enseñar. ¿Qué están enseñando las maestras a los niños de instrucción bíblica? ¿Qué están enseñando en las damas? ¿Qué estamos enseñando en caballeros?
que estamos enseñando los domingos en el púlpito. La responsabilidad de eso, obviamente, es de los hermanos ancianos pastores, porque Pablo dice, mirad por vosotros y por el rebaño. Pero sí necesitamos, obviamente estamos en ese proceso, en la ayuda los unos a los otros. Por eso es bueno tener un apoyo mientras pues vamos creciendo en ese conocimiento del Señor, de los cursos Emaús. O sea, no tengan temor, los cursos doctrinalmente están bíblicamente estructurados. No hay temor. Los hermanos están muy animados porque a través del curso de Primero Yo pueden profundizar más en el tema, no simplemente tocar el tema como lo presenta el doctor, sino motivarse y retarse a estudiar más de lo que está ahí para podernos enseñar. Ahí vamos. Y los dos hermanos que han dado la enseñanza, Héctor y el hermano Jonathan, lo han hecho muy bien. Los hermanos son testigos, porque estamos siguiendo una línea. Pero dice, mire, fíjense en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál doctrina? Miren lo que dice Romanos. ¿Cuál es la doctrina que se debe cuidar y que esos hermanos quieren como causar, formar un grupo aparte? Quieren como poner una trampita para aparentar espiritualidad. No es que sean en realidad cosas de que, bueno, aunque eso es pecado, obviamente, pero no estamos hablando de un pecado escandaloso como el que estamos hablando como ejemplo del este hermano Steve Lawson, sino que están hablando de hermanos que hablan en contra de ¿qué? ¿Qué dice Romanos? Síganme en Romanos. ¿En contra de qué? De la doctrina. Pero ¿qué pasa con esa doctrina? ¿Qué es esa doctrina? ¿Qué más dice Romanos? Miren al texto para estudiar la Biblia. Eso hablamos con Francisco, cómo estudia él la Biblia. ¿Qué hacen? Que habéis aprendido. ¿Cómo puede usted estar protegiéndose o proteger la doctrina que no sabe? ¿Cómo puede usted, hermano, vivir una fe que no conoce? ¿Cómo podemos crecer en la comunión de la fe en Cristo aquí localmente si no sabemos qué es lo que creemos? Entonces, hay hermanos, ¿verdad?, que en realidad vienen muy disimuladamente o personas en la iglesia para oponerse a la verdad de la cual hemos aprendido, aquello que se está enseñando. Por eso, hermanos, cuando enseñamos la palabra, o por ejemplo aquí, esto no es algo que se hace de la noche a la mañana. Si usted, hermano, tiene la responsabilidad de enseñar, por decir así, este sábado o este domingo, por dar un ejemplo, usted tiene que ya venir preparado desde cuánto tiempo atrás. No es el sábado en la noche, ¿no? A la medianoche estudiando el texto que tiene que enseñar el domingo. No lo haga, hermano. No lo haga, es pecado. Porque usted está burlando, si en realidad está tomando en vano la palabra de Dios. Tiene que ser con mucha anticipación y oración, hermano. Esto no es un juego, porque estamos presentando la palabra de Dios. Dice, aquellos que se oponen en contra de la doctrina que hemos aprendido. ¿Y qué debemos hacer? Y la palabra apartarse, que dice acá, en realidad dice volverse de, o la palabra que está ahí en griego da la idea de doblarse fuera de. ¿Eso qué significa? Dice literalmente doblarse fuera de. ¿Qué significa eso? Doblarse fuera de. ¿Cómo? Yo traté de hacer la imagen, si yo veo a alguien y yo me doblo fuera de, es como que hágale el quite, como, ¿cierto? Como evítelo. No tanto porque está en la comunión, debemos exhortarlo, pero hágale el quite mientras porque hay hermanos que enseñan la verdad a su propio concepto. Por eso, mis amados hermanos, es muy delicado el a mí me parece. Si usted usa el a mí me parece, cuando estudiamos la verdad de Dios, no decimos, vamos a abrir la Biblia, ¿y usted qué piensa que dice la Escritura? No, hermano, no se enseña la verdad de Dios. La verdad de Dios tiene una explicación. Con Francisco hablábamos eso antes. Francisco, cuando estudia un texto, tiene que mirar el contexto, tiene que ver la parte en su momento histórico, por qué estaba diciéndose lo que se dijo, cuál era la circunstancia, el tiempo, modo y lugar en el cual el Señor, o en este caso Pablo, aquí hablando en este texto que tomamos como ejemplo hoy, estaba hablando. Esto es muy, muy serio y responsable. Entonces, Pablo dice, dóblense, ¿verdad? Vuélvanse, apártense de ellos. Mire, es posible, y aquí en un comentario encontré cuál era la posible mala enseñanza que se estaba viendo. Oiga, hermano, y esa enseñanza se ve hoy día aquí en las iglesias. Se llama antinomianismo. El antinomianismo, que actualmente también se practica en iglesias por ignorancia,
enseñaban que debido a que la salvación es por la gracia, la fe salvadora, perdón, no incluye necesariamente la obediencia a Cristo. No es muy conocido, ¿verdad? A muchos que quieren vivir su vida cristiana como si nada, ¿verdad? Pecando y pecando, como ya son salvos y como ya tenemos la salvación, pues podemos seguir pecando y nada pasa. Eso era lo que enseñaban posiblemente en tiempos de Pablo con esta enseñanza. Entonces, ellos creían que una persona podía vivir en pecado y rechazar la ley moral de Dios y aún así ser salvos, ¿sí? Esos falsos maestros eran oradores, enseñaban en la iglesia. Nosotros cuando invitamos hermanos aquí tuvimos que hacer correcciones de teología o doctrinales, algunos hermanos que nos ayudaban a enseñar, que invitábamos, incluso algunos no los volvimos a invitar por eso, porque estaban enseñando cosas que somos amigos y nos conocemos, pero no eran doctrina. Había que tener mucho cuidado, hermanos, en el celo. Por eso, hermanos, cuando estamos aquí sobre el púlpito, tenemos que ser muy cuidadosos de qué es lo que estamos nosotros enseñando. ¿Y qué hacen estos maestros? Esos maestros que dicen, miren lo que dice en el verso 18. Ellos, ¿a quiénes servían en realidad? En el verso 18 dice, tales personas, ya Pablo ni siquiera los llama hermanos. Le dice, esas personas son ¿qué? Esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué eran esclavos? Porque sirven ¿a quién? A ellos mismos, ¿sí? A su propio ego. Y al servirse a ellos mismos, ¿a quienes no servían entonces? Al Señor. No podemos tener dos señores. ¿A quién ama usted? ¿Su trabajo más que el Señor? Error. ¿A quién ama usted? ¿A su familia más que el Señor? Error. ¿A quién ama usted? Bueno, pongámosle el ejemplo que sea. El Señor se advirtió eso. Ninguno que ame más, padre, madre, y da un ejemplo, es digno de mí. No significa no amar o aborrecer, es amar más que el Señor, hermano. ¿A quién estamos amando más que al Señor? Tengamos cuidado con eso. Porque estas personas, en este caso en particular, no se servían en a ellos mismos. Ellos querían ser el centro de atención en la iglesia. Y como dice aquí algo que me causó curiosidad, dice, sirven a sus propios vientres, o sea, su propia satisfacción. No buscan al Señor. Y esas personas que no solamente se sirven a ellos mismos, sino que también, ¿qué hacen? ¿Qué buscan hacer? Dice en el verso 18. ¿Ellos qué hacen? Otra acción que está ahí. No sirven, otro verbo, engañan, hermano. La palabra engañar tiene que ver con lo que vamos a ver en Efesios capítulo 4 el próximo jueves. Algo que se hace premeditado. O sea, no es un engaño que vino ahí, por no. Hay que tener en cuidado de los hermanos que hablan espiritualmente puro bla bla. Sí, no se dejen envolver. Pablo tuvo que exhortar a dos hermanos, Himeneo y Fileto, dice, los cuales fueron entregados a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Eran hombres que enredaban a los hermanos con el bla bla espiritual. Tenemos que ser muy bíblicos, hermano. Y ellos dicen, buscan seducir, engañar los corazones que, ¿cómo son? ¿Cómo deben ser los corazones de los corazones de los ingenuos? ¿Cómo debemos ser, hermanos? ¿Ingenuos o sabios? Sabios, ¿no? Y ellos usan dos cosas, ¿no? Ellos, ¿cómo buscan engañar? Ellos dicen que usan ¿qué? Suaves palabras y lisonjas. ¿Qué son lisonjas? El cepillo, ¿no? Hablan muy bonito, pero el propósito de ellos es engañar para recibir su propio beneficio. Yo sé que aquí no hay, pero debemos cuidar de que no haya hermanos acá. Conozco sitios y he oído de otros sitios donde sí hay hermanos o creyentes o cristianos que hacen esto en la iglesia. Entonces, Pablo cuando dice no que os fijéis significa marque, ¿no? Identifique, ¿no? Y debemos tener cuidado con estos hermanos. Ellos usan suaves palabras. Ahora, miren lo que dice en el verso 19 ya para terminar el verso. Dice, mas os ruego, hermanos, comenzó en el 7, fíjense en los que causa, apártense de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hemos apartado de ellos? Porque esas personas buscan satisfacer su ego, no buscan honrar al Señor. Y también hay algo. ¿Qué pasó con estos hermanos a los que él se refiere? Verso 19.
Pablo les hace una observación. ¿Qué hicieron los hermanos? Obedientes. ¿Qué significa eso? Que hicieron lo que Pablo les estaba diciendo. Por eso dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Qué les impidió caer en la enseñanza de los falsos maestros? La obediencia. Pero la obediencia ¿a qué, hermanos? La obediencia ¿a qué? A la palabra y a lo que estaban recibiendo como enseñanza. Por eso debemos ser, y aquí obviamente tenemos que ser muy objetivos, buenos maestros de la verdad. Y ustedes deben ser buenos alumnos y discípulos de la verdad, porque un discípulo sigue, no es que sigan al anciano pastor, sigan a quién, a Jesús, esa es la idea. Pero un verdadero discípulo obedece y lo que se les enseña lo hacen. Y eso es testimonial, dice la escritura. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Eso produce un resultado, hermano. Nos están visitando segura en esta semana, pues la semana, el domingo vino una persona nueva por la que debemos orar, ¿cierto? Isabela, creo que es cierto, Isabela, la prima de Jonathan, debemos orar. Es una persona que el Señor trajo, no vino por casualidad, hermano. Dios la trajo al lugar donde ella puede ser rescatada. Ese es el punto. Dios no trae a nadie en necesidad para decir, piérdase allá con ese grupo de locos allá. No, la trajo aquí por dar un ejemplo con respeto de Isabela. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos el efecto en ella. Ya ve nosotros nuestra obediencia, ve en nosotros el amor, el cuidado, el testimonio. Dice, así que Pablo dice, me gozo en vosotros. Pero quiero, y aquí es algo muy interesante para terminar. Pablo dice, pero o más quiero, o quiero más, yo dice que seáis, más que todo esto, hay algo más. Dice que seáis, ¿qué? Sabios, miren aquí para que ustedes me ayuden a entender. ¿Sabios para qué? Para el bien. O sea, la palabra sabio quiere decir, seamos expertos para el bien, ¿cierto? Hay un texto en la escritura que dice que nosotros debemos tener el entrenamiento, ¿verdad? Entrenado, valga la redundancia, en el discernimiento del bien y del mal, para que seamos en verdad, mis amados hermanos, expertos en identificar el mal. Entonces, ¿qué significa esto? En Hebreos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿cierto? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, o sea, hay que ejercitarnos, ¿cierto? En el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo discernimos el bien y el mal? Para ejercitarnos. Por medio de la palabra, por medio de la palabra. Y entonces dice, antes sean sabios para el bien, prudentes, sabios en lo práctico, expertos, pero dice la otra frase, sean sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. ¿Qué significa eso? ¿Quiere decir que nos dejemos engañar? No, la palabra ingenuo quiere decir en verdad íntegro, sin mezcla, sincero, puro, como un niño, como dijo el Señor, dejen que los niños vengan a mí porque tal es el reino. Quiere decir no dejarnos contaminar, puros en ese aspecto, ¿no? No mancharnos de nada que sea malo. Eso significa, sean ingenuos para el mal, no se dejen engañar, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, en Efesios, en estos últimos 5 minutos, vamos a Efesios nuevamente. Hermanos, recordemos la enseñanza. Ustedes pueden, bueno, muy personalmente, aquí estamos buscando es dirigir el pensamiento a Cristo, no al hombre. Ustedes pueden tener o podemos tener nuestras diferencias personales, eso es muy natural, hasta en una familia se ven estas cosas, pero no por eso debemos olvidar el propósito, hermanos, que tenemos de crecer en aquel que es ahora, debe ser siempre nuestro Señor. Y miren lo que dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes que llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice Pablo en Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia. Entonces Pablo aquí usa una preposición en el verso 14. No sean niños veletas,
No sean como la barca. Vimos el ejemplo, ¿no? De la barca que pierde su ancla o que se suelta de las amarras y se pierde por el movimiento del viento en el mar de la confusión y las tempestades. Pero dice, no sean como un niño fluctuante llevados de aquí para allá de todo viento de doctrina. Pero miren lo que dice, esa es la razón, ¿no? Que es el medio, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, es algo planeado. Y la palabra estratagema que está aquí, en griego, significa juego de dados. Pablo quería dar la idea de aquel, ustedes han escuchado de estos que mueven sus manos con prestidigitación. O sea, saben engañar a la gente con el movimiento de manos. Y Pablo es un término que quiere decir aquel que sabe jugar dados para que caigan en los números que quieran. ¿Cómo se hace eso? Cuando los dados están manipulados, ¿no? Entonces, si quieren, los que juegan, nunca he jugado eso, pero lo he visto jugar, que tienen que sacar cierto número, y apuestan y botan el dado. Esos dados están preparados y esos dados se preparan con anticipación. Entonces, estos hombres dicen por el juego de dados, el juego de manos, ¿verdad? Esa habilidad en el manejo al tirar de modo que salgan los números que yo quiero de hombres que tienen un propósito, dice en el verso 14, dice para engañar. Por eso en las iglesias hay personas, el Señor lo advirtió, van a estar entre nosotros. Él mandará a sus ángeles para que separen el trigo de la cizaña. Así es. Bueno, como somos una comunidad pequeña, gracias a Dios quisiéramos ser más grandes, pero el día que seamos más en número tenemos que tener mucho cuidado. El núcleo original de hermanos, cuando el Señor en su gracia nos permita crecer, de aquellos que van a venir, para que no sean esta clase de personas que pueden llegar con una intención mala, engañar para alejarnos de la doctrina. Dice que emplean con astucia las artimañas del error. Siempre va a haber personas que van a tratar de separarnos de la fe, ¿no? Y hay una manera de evitar estas cosas, hermanos. Hay una manera de impedir esto. ¿Cuál es? Verso 15. ¿Cómo vamos a impedir esto también? Siguiendo dos cosas más, ¿cierto? La verdad y siguiendo el amor. ¿Y qué pasa? Siguiendo la verdad y el amor, que dice en el verso 15 de la segunda parte, crezcamos, hermanos, crezcamos. Porque, hermanos, mire, dice Pedro en 2 Corintios habla que no se extrañen porque Satanás también se disfraza como ser de luz y tiene ministros que engañan a la gente como ministros de luz. Yo entro mucho a YouTube. YouTube es una buena plataforma que nos permite ver en tiempo, pues no real, pero sí visual y ya probado algunas maneras en que se enseñan en las iglesias. A mí me da vergüenza. Yo me pregunto, ¿qué será en la vida de estos hermanos, entre comillas, que viven en esa iglesia? ¿Cómo será su fe de estos hermanos cuando uno escucha a sus predicadores? La clase de mentiras, de engaños, de trampas, de estupideces, perdonen la palabra, pero digo, ¿dónde está la palabra en eso? ¿Dónde está la verdad? Pero ¿por qué son así? Porque ellos son niños llevados, porque no han crecido. Por eso la iglesia del Señor, hermanos amados, no debe ser una iglesia que consume. La iglesia, ustedes como hijos de Dios aquí en esta comunidad, en esta membresía, no deben ser consumidores solamente de lo que reciben, sino que también tenemos que dar. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estas personas van a hacer uso de las trampas para conducir mal a los demás. Usan trampas, usan psicología de masas. Hay 8 pasos, 8 maneras de manipular personas. Se encuentra en internet. Yo he escuchado predicadores de algunos de estos pastores y yo he podido identificar algunas de esas maneras de engañar a la gente. Entonces, hay maneras para trabajarles a ustedes psicológicamente, ¿cierto? Bueno, podemos dar ejemplos, pero eso no es la razón del estudio. Pero hay hombres que están en las iglesias usando esos métodos para engañar a los hermanos, para llevarlos como borreguitos a que hagan lo que quieren, darles, hablar tan generalmente como
profetizar cosas que se le aplican a usted en cualquier momento y en cualquier lugar, para hablarle de lo que usted necesita, que vino acá a recibir y aquí lo necesita. Bueno, hermanos, pruebas hay. Pero como estamos literalmente a la verdad de Dios, vamos a estar protegidos de esto. En Romanos 16, 17 y 18, que acabamos de ver, Pablo habla de aquellos que engañan. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17, Pablo habla de aquellos que comercian. En 2 de Corintios 11, 13, Pablo habla de aquellos que se disfrazan, que lo acabé de mencionar. En Gálatas 2, 4, Pablo los llama falsos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, para terminar el estudio de hoy, antes, el próximo jueves seguiremos con el verso 15. Ya casi terminamos y vamos a pasar a Marcos capítulo 6, versículo 45 a 50. Hoy le mostraba a Francisco algo de cómo vamos, ya van 10 largas hojas de estudio, que ahí nos vamos a llevar unos buenos meses para intentar conocer Marcos 6, 42 al 50, 6, 45 al 50. Yo les pido, hermanos, que estén orando por esto, para pasar y cambiar el enfoque ahora. En unos meses volveremos otra vez a asuntos de la iglesia con otro tema, pero vamos a Marcos capítulo 6 y vamos a crecer en esto conociendo a nuestro Señor. Entonces, hermanos, los ministerios que están en Efesios capítulo 4, versículo 11, están dados por el Señor para asegurar la estabilidad, ¿no?, en la iglesia, que confrontan estos ministerios y estos hermanos que están aquí, hermanos temerosos de Dios, hermanos nobles en el Señor, hermanos con unidad en doctrina y con un conocimiento y una comunión con el Señor real, hermanos que se ven el servicio, que ven la disposición. Aquí tenemos buenos hermanos y quisiéramos que el 100% de la totalidad de los miembros de esta congregación fueran como estos hermanos a los que estamos copiando. Ayer fuimos invitados a un cumpleaños y hablamos de la persona agasajada, de cosas que estamos viendo en esta persona. Y es verdad, yo, incluso gente que, una familia que no es de la iglesia, pero hablaba de esta hermana, que es una mujer, lo mismo que nosotros estamos viendo en la iglesia. Y me hacía pensar en muchos de ustedes que yo veo que tienen estas características, hermanos: nobleza, amor, servicio, entrega, disposición, ¿verdad? Sacrificio, y todo eso se va a ver en la comunión de la totalidad de la membresía de la iglesia y vamos a crecer. Pero la idea, mis amados hermanos, es que todo esto lo hagamos todos. Eso es lo que en verdad nos debe guiar y motivar. Actuar en verdad, hermanos, como decimos que somos, como hijos de Dios. Entender la verdad de Dios también, comprender, tenemos el mejor maestro y tenemos la verdad de Dios. Y créame, no lo digo por jactancia, lo digo porque hablo honestamente. Tenemos buenos maestros aquí que les estamos enseñando a ustedes esta verdad que está en la escritura. Es una persona que no vive experimentando, generando conflictos. Es una persona que sabe, un hermano que sabe en su andar, no es ingenuo en su andar, habla con entendimiento, cosas espirituales y actúa bajo conceptos espirituales. No es tan fácilmente engañado porque sabe usar la verdad de Dios. Eso es, seguimos motivando, no es casual. Este ministerio no comenzó, hermanos, por el capricho de hombres. El ministerio de los cursos de Emaús es mundial y obviamente ha alcanzado millones de personas. No lo digo por ser literatura propagandística ahora, porque es una verdad. Y este ministerio, hermanos, es una herramienta que Dios ha usado para alcanzar a muchos en la fe. Entonces, aprendamos a usarlo también para ir fundamentándonos más y más en lo que estamos recibiendo en la iglesia como hijos de Dios, para que aprendamos a ser hábiles en el uso de palabra de justicia y para desarrollar nuestros sentidos, como mencioné ahorita en Hebreos 5:14, tener nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a terminar acá, mis queridos hermanos, con una palabra de oración.